empezamos a grabar y ahí vamos a pantalla porque también faltan algunos ingresos. Bueno, buenas tardes a cada uno. Damos gracias a Dios por este lindo fin de semana que nos ha permitido el Señor. Vamos a orar para agradecer al Señor por este tiempo y vamos a pedir que por favor, pues a manera de lo posible, si no estamos hablando, no me gusta quitar los micrófonos, ¿verdad? Entonces todo lo dejo ahí para que si quieren interrumpir o hacer una pregunta, tienen todo el permiso de activar su micrófono y hablarlo, pero mientras no estemos hablando, tratemos de mantenerlo en silencio, ya que, como les decía al inicio, mi compu se está portando un poco mal en estos últimos días, creo que la estoy esforzando mucho, pero vamos a orar y iniciar y agradecerle al Señor por este tiempo. ¿Les parece? Oremos. Amado Padre Celestial, te amo, gracias en esta preciosa tarde que nos das el privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos y hermanas de diferentes partes, tanto de aquí de Guatemala como del mundo. Nos has permitido unirnos en esta hora y poder reflexionar y meditar a la luz de tu palabra. Te pedimos que sea por medio de tu Santo Espíritu, que tú nos enseñes cada una de las verdades, cada una de esas perlas, cada una de esas joyas preciosas, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir entonces ahora sí. Espero que permítanme. Vamos a ver acá. Ahorita vamos a poner ahí la pantalla, disculpen. Vamos a ir un poco rápido en esta parte. No sé si ya la pueden ver ahí, hermanos. La presentación. ¿Sí pueden ver la presentación, hermanos? Alguien ahí uno que active su micrófono y me cuente ahí si la puede ver. Sí, hermano. ¿Sí? Ok. Bueno, bienvenidos una vez más. Esta es nuestra cuarta lección, que es la que hice una parte del seguimiento de la semana anterior. Estamos viendo aquí 3 reglas de estudio para cómo estudiar la Biblia de manera inductiva. Así es que les voy a invitar a que por favor pues nos acompañen a hacer un pequeño repaso de las reglas de estudio y cuáles son esos 3 pasos para el estudio exitoso de la Biblia. ¿Se recuerdan? Aquí sí les voy a pedir que puedan activar sus micrófonos, el que se recuerde cuáles son esas tres reglas. ¿Sí? Bueno, sería Ajá. los 3 pasos para un estudio exitoso según el seguimiento que yo le hice. Ajá. Menciona hay 3 pasos fundamentales. Uno es la observación. Excelente. 2 es la interpretación. Ajá. Y 3, la aplicación. Excelente, hermano. 100 puntos. Esos son las tres reglas básicas del estudio inductivo. Y cada una de estas reglas pues nos ayudan a hacernos también preguntas, decíamos. Por ejemplo, la observación, nos tenemos que preguntar qué es lo que está diciendo el pasaje y a la luz de 7 preguntas, que vamos a repasar también hoy, hacernos esas preguntas es importante, ¿verdad? Y para hacer la debida interpretación también, pues por ende hemos tenido que haber hecho correctas observaciones, ¿verdad? Y en la interpretación vamos a tratar de explorar qué significa el pasaje. En la aplicación vamos a ver qué significa el pasaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera individual. Antes de pensar en otros, ¿qué les voy a decir a otros por medio de este pasaje? Tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros mismos en respecto a este pasaje. Y esa es la aplicación. Entonces decíamos que para hacer una observación debemos de leer y estudiar con el enfoque de observar cada uno de los detalles y cada uno de los aspectos que están sucediendo de manera general primero, y ahí nos vamos a ir sumergiendo a manera un poquito más puntual a lo que dice exactamente el texto. Y bueno, les compartí esta frase la semana pasada, que es imposible hacer interpretaciones y aplicaciones correctas sin observaciones correctas. Y hay diferentes maneras de observar el texto. Primero, la lectura detenida del texto. Para eso nos contestamos las preguntas. ¿Se acuerdan cuáles son?
¿Se acuerdan? A ver, aquí yo les voy a pedir que por favor activen sus micrófonos y me Yo lo, ayuden ahí a recordar. yo estaba usando una forma porque las primeras dos preguntas comienzan con Q, las otras dos con C. Entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo, Ajá, dónde y por qué? excelente, hermanos, excelente. ¿Alguien más está de acuerdo con hermano Jenner? A ver, ¿alguna dama o caballero también? Bueno, Lo dijo correcto el hermano. excelente, ¿verdad? Felicitaciones. Le damos 100 puntos. Sí, Sí, básicamente estuvo esas son bien. las 7 preguntas, ¿verdad? Pues que podemos hacerle a cualquier texto de la Biblia y media vez nosotros tomemos el debido tiempo para hacérselas, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos observando un capítulo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Qué se recuerdan ustedes que observamos dentro de ese texto, dentro de ese pasaje? ¿Se recuerda alguien de lo que vimos un poquito? Solo es a grosso modo un repaso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que observamos? A Hermano, ver, ¿qué teníamos podemos? el pasaje cuando Jesús cruzaba con los discípulos el mar de Galilea Ajá. y estaba la tormenta Uh-huh, y pues ahí tuvo que intervenir el Señor para poder calmar la tempestad a grandes rasgos. ah, muy bien, mi hermano David, muy bien. ¿Alguien más? Ya se animaron aquí los caballeros y a ver si alguna de las damas o señoritas. Me gustaría que participemos todos, hermanos. Ahí yo sé que, pero solo estamos haciendo un breve repaso. ¿Alguien más? Uno más. Así También rápidamente. usted hizo referencia, hermano, al Evangelio de Lucas. Ajá, a ver. Evangelio capítulo 5:1, si no me equivoco, Ajá, mm, donde especificaba el lugar, porque ajá, en la clase anterior, yo, en el video que vi, pues usted hizo las preguntas. ajá, ¿Cuál, cuál era la región? Si era un lago, si era mar. ajá, Pero usted dio la cita del Evangelio de Lucas, donde habla que es Galilea. ajá, Genezaret, creo que también Genezaret. ajá. Muy bien, hermano. Excelente. ¿Dónde estaba Jesús La cuando región de los partió? ¿De qué lugar salió, verdad? ¿De qué lugar salió Jesús y hacia dónde iba? Muy bien. Bueno, nos gustaría seguir profundizando, pero hoy quiero hacer, espero que me funcione el ejercicio que hemos querido hacer. Así que vamos a pasar entonces a ver y a darles algunas ideas de cómo ustedes deben de hacer mejores observaciones en su texto bíblico. Y para eso, pues, no sé si pueden ver ahí algunas palabras en algún momento, o cómo en algún momento dado podemos hacer uso de algunos símbolos para marcar palabras en nuestro texto bíblico. Si pueden ver ahí, ¿verdad? Dice observación. Número 3, identificar palabras clave. Marcar palabras con símbolos. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, se puede usar un lapicero rojo o un marcador especial. Se recuerdan que cuando empezamos este curso, pues les dije que hay un set de herramientas y lo queremos hacer a la manera antigua. Eh, Digo a la manera antigua porque ahora casi que los jóvenes ya no usan papel y lápiz. Ahora todo es digital, ¿verdad? Y yo les voy a mostrar una herramienta más adelantito, pero hay algunos símbolos que nos ayudan a identificar palabras claves. Por ejemplo, para Cristo, Jesús y Jesucristo podemos usar una cruz roja. Para Dios, Dios Padre, podemos utilizar un triángulo dorado. Para la salvación podemos utilizar un rectángulo verde. Para el amor o para palabras como amar, amado o amados, podemos utilizar un corazón rojo. Y para pruebas, dificultades, un círculo café. También hay otros símbolos que podemos utilizar para la palabra pecado, ¿verdad? Pero siempre es importante usar un símbolo que identifique, en este caso, a la palabra, ¿verdad? Y para ello, pues yo les voy a mostrar este ejemplo. Este es un programa del cual pues yo hago uso y se lo recomiendo, aunque es un programa de pago, pero trae esta herramienta para resaltar, esta herramienta de resaltado en la cual podemos visualizar de mejor manera el texto bíblico.
en el cual pues yo aquí les muestro la carta a los filipenses, la versión Reina Valera actualizada. Y por ejemplo, pues ahí pueden ver ustedes cómo hago uso yo de ese resaltado, ¿verdad? Y de algunos símbolos para identificar pues el texto bíblico o algunas palabras importantes. Esto ustedes lo pueden empezar a hacer en sus Biblias y empezar ahí a hacer el resaltado. No sé cuántos de ustedes tal vez ya hicieron ahí el ejercicio, ya sea a mano o en su Biblia, perdón, de texto, con sus resaltadores o sus marcadores o sus lápices especiales, pero les recomiendo que lo hagan, ya que así nos ayuda, claro. Una de las desventajas que si lo hacemos en nuestra Biblia de papel es que cuando hacemos una marca ya no la podemos borrar, si usamos, por ejemplo, un lapicero, ¿verdad? Lo que me gusta a mí de los programas digitales, especialmente de esta Biblia electrónica que se llama Software Bíblico Logos, es una biblioteca que nos da una serie de herramientas, infinidad de herramientas. Valga la publicidad, yo no gano ni un centavo por hacerle publicidad a esta herramienta, pero es un programa que uso. Hay otro, por ejemplo, yo recomendé Biblia Art, que es una Biblia que trae una similar herramienta, pero en algún momento dado pueden encerrar o subrayar con colores. Y esto es básicamente para ir identificando el texto y poder resaltar esas palabras claves que ustedes identifican en su texto bíblico. Pero vamos a pasar rápidamente. Este solo es un ejemplo que yo les estoy mostrando de la herramienta que yo uso en lo personal. Pero como les mencioné, hay otras herramientas que también tienen similares herramientas que les son de uso y a veces también son gratuitos, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que puedan usar. Y si no, en su Biblia de texto, con sus marcadores especiales, ustedes pueden resaltar ahí su Biblia. Pero como les digo, ese resaltado pues ya no se puede borrar, ¿verdad? Queda ahí perpetuo. Entonces, algunos otros aspectos también que valen la pena recordar y tener presente a la hora que observamos un texto bíblico. Debemos identificar frases claves o repetidas. Por ejemplo, me gustaría que aquí todos participen. En el resaltado que yo hice acá, ¿qué palabras fueron las que yo encontré que se repetían varias veces? Dios, Dios, muy bien. ¿Qué Listo. otro? todos nosotros, vosotros, perdón. Ok, muy bien. ¿Qué Cristo otro? Jesús, Muy bien. Y así podemos seguir viendo, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo. Identificamos algunas listas sencillas o temáticas. Esto es básicamente cuando nosotros ya empezamos a ver en algún momento dado algunos párrafos que llaman nuestra atención o secciones, ¿verdad? O temas que son en algún momento dado identifican el texto. Identificamos también el proceso en el desarrollo que vamos observando para cuando nosotros nos toca predicar o enseñar o compartir alguna lección devocional o algún tema bíblico. Identificamos cómo es el progreso de algunos temas. Por ejemplo, en la carta a los filipenses vamos a ir identificando que uno de los temas es la oración, por ejemplo. Y otras observaciones, estamos estudiando la carta a los filipenses y parte de las herramientas y los cuestionarios que yo les compartí, que más adelante también les voy a dar oportunidad que ustedes me hagan las preguntas ahí. Algunos me estuvieron haciendo de manera personal algunas preguntas y los felicito porque eso quiere decir que estuvieron leyendo sus cuestionarios y las herramientas que les mandé ahí, los documentos que les mandé por correo. Si usted no ha recibido los correos, por favor escríbame ahí en el correo que aparece ahí al pie, para que en algún momento dado también podamos hacerle llegar estas herramientas que también, como lo he dicho, desde que empezamos, estas herramientas pues son gracias al gentil patrocinio de una de mis profesoras en el seminario que gentilmente nos compartió esta herramienta y que en algún momento dado a mí me ha ayudado para muchos estudios bíblicos que he hecho y ha sido de una riqueza también para mi crecimiento personal, pero también para mi relación con Dios, para intimar más con Dios y para poder prepararme mejor y para poder compartir con otros de la palabra de Dios. Entonces, algunas otras observaciones. Aquí voy a pedir ayuda a todos. Ahí uno que me lea un punto de los que siguen. Punto 7. Contrastes. Ok, hermano Jenner, como usted hizo la lectura, ¿qué entiende usted por contrastes? Cuando hablamos de contrastes, ¿qué entiende usted? Viene siendo, entiendo hermano, la comparación que podemos hacer entre una parte, un párrafo, una frase con otra.
Ok. Sí. Sí, sí, en parte, aunque vamos a ver el texto de Filipenses. Por ejemplo, ¿qué, qué es lo que Pablo compara acá? Si hacemos la lectura rápidamente, sí se logra, perdón, como yo estoy viendo aquí mi presentación, no sé si, yo la miro bien, ¿verdad? Pero no sé si a todos ustedes logran ver ahí el texto bíblico, ¿sí se lee bien? Y Sí, se lee. hermano, se ve bien. Ok, a ver, veamos entonces, ¿hay alguno de ustedes que me identifique ahí alguna comparación que Pablo hace en esta sección? Sería ¿Cuál? a todos los santos, los Ok, obispos y diáconos, ok, de todos vosotros, a ok, todos vosotros, ok, muy bien, muy bien, muy bien, excelente hermano. todos vosotros Ok, llenos del Espíritu. ahí vamos viendo contrastes o comparaciones. Estamos viendo contrastes ¿Sí o está comparaciones. bien? A ver, comparaciones es en algún momento dado cuando yo comparo algo a, ¿verdad? Igual a. Pero contrastes es Ujú. básicamente cuando, en este caso, Pablo está haciendo como un enlace de lo que está diciendo anteriormente con lo que va a continuar diciendo. Y por ejemplo, Pablo dice acá, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí aparentemente él terminó su oración, pero dice, doy gracias a mi Dios. ¿Será esto un contraste? ¿Qué piensan ustedes? Porque está enlazando un, su oración anterior lo está lanzando con lo que va a decir después. Dice, de parte de Dios nuestro, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. Este viene siendo como un enlace, pero esto, yo sé que ahorita que estamos empezando, no muchos lo logran ver. Esto se llaman otras observaciones. Primero tuvimos que haber hecho las preguntas y tuvimos que haber hecho los pasos anteriores, identificar frases, palabras claves, identificar listas sencillas y temáticas, identificar el progreso de temas para poder ya empezar a observar estos otros elementos, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, los contrastes son una cosa, las comparaciones son otra. Vamos a pasar al punto 3, porque ya vimos comparaciones. Entonces ya creo que sí quedó claro esta parte. O si hay alguna duda, por favor, pregúntenme. Si no, vamos a hacer otro video para poderles ayudar en esta parte. Pero es importante que vayamos viendo y identifiquemos también cuáles son las referencias al tiempo, ¿verdad? Hay tres, bueno, en la Biblia les decía yo que hay varios tipos de tiempo, pero hay tres tiempos principales en todas las oraciones que en algún momento dado Pablo comunica. Eh, También hay un tiempo geográfico, hay un tiempo en el cual pues fueron narrados los hechos y se dieron a cabo los hechos, ¿verdad? Eh, También usa términos para concluir sus oraciones, ¿verdad? Eh, Usa sinónimos, por ejemplo, en lugar de gozo, usa alegría. O podemos nosotros usar también a veces los sinónimos en algún momento dado. Pero más adelante yo les voy a compartir también un estudio de palabra que dice, por ejemplo, en este caso de la palabra gozo, y que en algún momento dado a veces lo podemos enlazar como sinónimo de alegría. Pero vamos a notar un elemento fundamental en cuanto a esta palabra. Pero bueno, prosiguiendo, también debemos identificar los pronombres, quién identifica o a quién modifica en cuanto a los pronombres. No sé si todos se familiarizan con los pronombres. Por favor, No mucho. no mucho. Por aquí tengo a dos profesores, ellos me van a ayudar. Ahora estoy solo, profe. Ah, ok. Hay como 5 profesores. Bueno, a ver, De, uno len- de lenguaje. Todos son estudiantes. profesores de gramática ahí, porque, De Los lenguaje. del lenguaje, está la licenciada Lorena. Ahí a ver, ¿qué está. son los pronombres? Recordemos ahí gramática de primaria, creo yo. ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerdan qué eran los pronombres? Para identificar cuando se refiere a hablar de una persona directamente
Muy bien. en decir un grupo o un grupo de personas, ¿cómo le digo? Dependiendo de dónde estén, puede ser alguien individual, por ahí. Muy bien. No. Veamos cómo usa estos pronombres Pablo. Esto se utiliza en primera persona, dice Pablo y Timoteo. ¿Se dan cuenta? Esto en nuestro lenguaje actual o en nuestra comprensión actual, pues si yo voy a escribir una carta, ¿cómo tendría que empezar mi carta? A ver, hermano David, hermana, alguien que creo que escucho que alguien tiene activado su micrófono ahí. Si yo redacto una carta, empiezo, o cuando yo presento a alguien, digo, yo soy tal, y de ahí presento a la otra persona. Cuando en términos de presentación, por lo general presentamos a la otra persona primero y después nos presentamos nosotros, ¿verdad? Exacto, Pero exacto. aquí Así va es. un poquito distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pablo se menciona el mismo, dice Pablo y Timoteo. ¿Siervos de quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ajá, entonces acá Pablo está hablando de él mismo en primera persona y de ahí presenta a Timoteo en segunda persona y de ahí presenta a Cristo en tercera persona. Yo, él, en este caso Timoteo y Jesucristo. En segunda persona, perdón. Pablo se presenta primero, después Timoteo y de ahí a Jesucristo. Voy a compartir tal vez un documento que nos ayuda a identificar, o mejor dicho, conocer un poquito de los pronombres para que todos tengamos claros que es lo que utilizamos para poder entender también en qué tiempo verbal está hablando el escritor bíblico. Cuando hablamos de tiempo verbal estamos hablando primera persona, segunda persona, tercera persona, gramaticalmente, ¿verdad? Pero bueno, no es clase de gramática, perdón, y no los quiero asustar. Vamos a hacer el intento, siendo honestos y sinceros, porque también quiero compartirles que todos los que nos están viendo y todos los que nos acompañan, pues son de diferentes rangos académicos, ¿verdad? Pero por favor, no se me excluya, no se me vaya, no se me diga, entonces como yo no fui a la escuela, mejor ya no sigo con esto. No, por favor, no deserte, no tire la toalla. Queremos ayudarle a usted, sobre todo usted que está haciendo el esfuerzo por acompañarnos y estar hoy acá, y también que podamos a tener esas herramientas, ¿verdad? Entonces, Pablo también hace algunas exhortaciones y advertencias, y me gustaría, porque esta palabra exhortación es muy popular en nuestro léxico o en nuestro lenguaje popular evangélico, ¿verdad? Advertencias, no mucho, pero exhortaciones lo tenemos bien presente. Y vamos a ver, solo para que vayamos viendo así, a grosso modo, ¿cuál sería una exhortación que Pablo hace en este texto, en esta primera porción de Filipenses? ¿Alguien que me quiera ayudar aquí? Una exhortación que ustedes vean ahí, que tal vez yo ni la resalté, o tal vez sí. Aquí puede participar quien quiera, si no voy a empezar a decir nombres. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Perdón. Perdón, hermano, ¿podría Hermano, repetir lo que el 9, en el 9. Ok, hermano. Dice, y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, Ah, muy bien. para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. ¿Se me escucha, hermano? Es que he tenido un problema con No, el sonido, no sé hermano. si está... Le escuchamos perfectamente. ¿Amén? Sí, Muy perfectamente. Bueno, sí se ve. ¿verdad? Sí, Esa es la exhortación que da él, exacto, sí. ¿verdad? Que, ¿Verdad? ¿verdad? Sí, muy bien, hermano, muy bien. Y él dice que él está orando, ¿verdad? Él dice, esta es mi oración. Y miren ustedes el tipo de oración que Pablo hace. Dice, que vuestro amor, o sea, que el amor de ustedes abunde aún más y más ¿en qué? En conocimiento, en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de ¿quién? De Cristo. Muy bien, hermana. Hermana Ana creo Amén. que fue la que habló, ¿verdad? Muy bien. Amén, hermano. Esas son las exhortaciones y advertencias. Excelente, hermano. Pues ahí vamos a ir haciendo más identificaciones
Y más de las observaciones es eso, aprender a identificar temas. Por ejemplo, yo les mandé un documento que por cierto en el cuestionario decía apéndice, perdón, pero ahí como ese es el documento que la hermana usó para este libro que a muchos de ustedes ya se lo compartimos, no sé si lo pueden ver ahí en mi pantalla, el libro de la hermana Ejemplos Dignos de Alabanza. Entonces ella usa esta porción que yo le mandé en un PDF, que es la Biblia Contemporánea Reina Valera. Ella lo usa como apéndice en su libro. Vean ustedes acá. Entonces, yo se los compartí en PDF. Gracias a la herramienta de software bíblico Logos, les compartí ahí en PDF los 4 capítulos del libro Filipenses. Y ustedes podían hacer esta identificación de temas. Por ejemplo, tema general del libro en su primera lectura, algunas divisiones que ustedes podían hacer al capítulo, ¿verdad? O algún párrafo. Y, claro, eso iba a ser conforme ustedes iban, espero que hayan hecho uso de las 7 preguntas, ¿verdad? Me imagino que ustedes hicieron las preguntas antes, iban haciendo sus lecturas, iban a hacer, aquí, por ejemplo, aquí está, Pablo identificado, aunque esta semana ustedes van a empezar ya a profundizar en el texto de Filipenses, pero en esta semana que empezamos, digamos, yo les di las herramientas desde hace 2 semanas, tuvieron 2 semanas para ir haciendo este tipo de observaciones, aunque yo sé que algunos tuvieron algunos retrasos y yo me identifico. A veces la presión de nuestras actividades nos hace que acortemos nuestro tiempo o que nuestro tiempo no abunde. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que ahora los días son más cortos. Me levanto más temprano, pero siento que se acaba más rápido. Entonces, sabemos que es cumplimiento también de la palabra. Entonces, vale la pena, cada vez que ustedes lean nuevamente, hay que leer nuevamente los 4 capítulos de corrido, ir identificando esos temas, esas porciones, vayan escribiendo, vayan corrigiendo. En algún momento yo recomendé que usaran lápiz para que ustedes puedan borrar y volver a usar. Ahora, si usaron lapicero, no hay pena, vuelvan a imprimir el documento, ahí tienen el documento, ustedes lo pueden imprimir las veces que quieran, para su estudio personal, por supuesto, ¿verdad? Y vuelvan a hacerse las 7 preguntas que ya hemos visto. Así ustedes van a poder identificar los temas de cada uno de los capítulos por párrafos, el título del capítulo, las ideas que captan el tema general del capítulo, y van a poder ustedes también hacer unas conclusiones, que básicamente las guías que yo les estoy mandando por correo les ayudan a ustedes a hacer a empezar a escribir esas conclusiones, esas ideas que a veces están ahí, pero si no las escribimos, se desaparecen, ¿verdad? Por ejemplo, hasta aquí ustedes que han observado en el libro de Filipenses, ¿qué han aprendido o qué no sabían antes? ¿Qué versículo han decidido ustedes aprender de memoria, verdad? ¿O qué han aprendido y que hoy ustedes nos pueden compartir? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio, espero que hoy sí me funcione esta plataforma, y vamos a tratar de ver una vez más y compartir sus observaciones con el grupo general. Aunque me está diciendo acá que ya nos quedan algunos minutitos, perdón, voy a salir de compartir pantalla para poder hacer un cambio, que descubrí que eso es lo que tengo que hacer para poder ver mi barra de herramientas. No sé por qué, fíjate, después tal vez voy a pedir una sesión ahí privada con Giovanni para que me ayude un poco con eso de la tecnología. Pero por ahorita vamos a salir Un gusto. Compartir pantalla. Así que me dan un minuto, por favor, a grabar aquí. Vamos para que nos quede registro ahí y podamos aprovechar el tiempo. Entonces, ustedes me dicen si pueden ver ya la presentación ahí. Todavía no, hermano. Todavía no. Todavía Está oscura la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahorita sí, hermano. Ok. Bueno, vamos a hacer un recorrido ahí por este estudio del libro de Filipenses y básicamente los documentos, como le decía, es este libro, Ejemplos Dignos de Alabanza. Es un libro que lo venden acá en Guatemala, no sé si en algunas otras librerías cristianas de otras partes del mundo, pero este libro es un libro, una guía para poder hacer un estudio bíblico inductivo y especialmente en la carta a Filipenses, es nuestra guía de trabajo. Pues básicamente Pablo
nos invita, ¿verdad? A que participemos de esta carta, la cual él escribió a una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Filipos. Filipos. Muy bien. Hay algunos propósitos así rapiditos que me gustaría que podamos abordar. No sé si el tiempo nos va a rendir, pero vamos a llegar hasta donde podamos. Así que no se preocupen si se corta, lo vamos a dejar hasta ahí y continuamos la otra semana. Pero uno de los objetivos es estudiar la carta a los filipenses. Obviamente queremos aprender del mensaje de esta carta y que juntos podamos descubrir la riqueza de lo que Dios habla en ella. Y otro de los propósitos, o el propósito doble que les decía, es aprender cómo estudiar de manera inductiva con las herramientas que he compartido, ¿verdad? Y que sigo compartiendo para estudiar cualquier libro de la Biblia. 3 pasos que son necesarios, y esto, bueno, términos ya académicos, digámoslo así, le llaman exégesis, hacerle exégesis a un texto bíblico. Pero vean ustedes qué interesante porque las 3 reglas para hacer un estudio exegético son las mismas que se usan para hacer un estudio inductivo. ¿Y cuáles son esas? La observación, la interpretación y la aplicación. El orden es muy indispensable. No podemos hacer aplicación sin antes haber hecho la observación. No podemos hacer interpretación sin antes haber hecho la observación. Entonces es importante hacer primero las observaciones generales y responder las 7 preguntas que en algún momento dado nos hemos hecho en el trayecto o hemos aprendido en el trayecto de estos días, en estas semanas que hemos ido juntos en la lectura de Filipenses. Es importante hacer la siguiente observación. Debemos recordar que la Biblia fue escrita en un tiempo de la historia, muy distinta a nuestra época, muy distinta. Porque, por ejemplo, en la carta Filipenses no encontramos que hable del WhatsApp o del Facebook o del Zoom, o no encontramos de temas muy actuales, ¿verdad? Porque fue en una época distinta. En aquella época pues no existían lo que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces debemos de hacer esa distinción y para ello también debemos hacer uso de las herramientas que en su momento pues hemos ido ahí compartiendo o vamos a seguir compartiendo con ustedes. También debemos entender que eran personas de una cultura distinta a la nuestra. Era un idioma distinto. Eran lugares también distintos a los nuestros. Entonces debemos enfocarnos en que para hacer una observación correcta debemos identificar primero cómo era que vivían esas personas, cómo eran esas personas que vivían, qué idioma hablaban, cómo compartían, cuál era su historia, ¿verdad? Y las áreas que nos estamos enfocando hoy en este pequeño recorrido que les voy a hacer son 3. Primero vamos a ver el contexto histórico. ¿En qué época fue escrita la carta a los filipenses? ¿Qué estaba sucediendo? ¿O por qué sucedió lo que sucedió? ¿Cuándo pasó? La segunda observación es el contexto cultural. ¿Cómo vivían esas personas? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué comían? ¿Qué era lo que vestían? Y el tercer aspecto, o la tercera área, es el contexto geográfico. ¿Dónde suceden los hechos? ¿Cómo eran esos hechos? Así que nuestra lección de hoy nos ayudará a entender las bases históricas, culturales y geográficas de nuestro estudio. Y para eso, pues vamos a llevarnos alrededor de unas 10 semanas para poder abordar la carta a los filipenses. Así que recuerden, no es desperdicio de tiempo cumplir con todas las lecturas, por favor. Hagamos las lecturas, todos los documentos que yo les comparto es para que los lean. Si no tenemos el hábito de la lectura, pues va a ser un poco difícil, ¿verdad? Pero por favor les invito a que leamos. Al leer ustedes van a ir descubriendo esa riqueza, todos esos aspectos que a veces pasamos por alto en nuestra lectura normal de la Biblia, ¿verdad? Ya que estas otras herramientas o comentarios o folletos que yo les voy a estar compartiendo les van a ayudar a tener una observación más amplia de todo el texto bíblico. Y principalmente, por favor, no se olvide usted, antes de empezar su estudio bíblico, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, ¿verdad? Orar. Orar. Necesitamos siempre pedir la ayuda de Dios, la ayuda de su Santo Espíritu para entender su palabra, porque no es nuestra palabra. No es un estudio como cuando vamos a la universidad y nos dejan un libro y en el cual pues podemos agarrar y no, tenemos que tomar el tiempo, la meditación, los minutos. Yo les he pedido que tomen 30 minutos diarios
las guías de los cuestionarios están distribuidas en un día a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para que ustedes puedan trabajar en el trayecto de la semana 30 minutos diarios. Es lo que les estoy suplicando, que ustedes aparten de su valioso tiempo. Como les decía al inicio, el tiempo se va o que vuela, ¿verdad? Entonces, antes que se nos acabe, empecemos ya con nuestro estudio y hagamos un recorrido así rápido. Voy a ir un poco rápido porque me gustaría que todos puedan tener y que el video capte toda la presentación, así que espero hacerlo en tiempo récord. Ya lo había hecho en 20 minutos, espero que lo pueda hacer en menos de 20 minutos, pero veamos entonces la carta a los hermanos. ¿En dónde estaban los hermanos? Aquí pueden activar sus micrófonos, aunque... Filipos. Muy bien. Filipos. Y estas son algunas de las ruinas. Déjenme decirles que Filipos es una ciudad de Grecia actualmente. Estas son algunas imágenes de uno de los elementos que está ahí, que es bastante popular y conocido, y que en algún momento dado este era como un teatro, mejor dicho, era un teatro en donde se hacía la presentación y donde se sentaban los espectadores en aquella época, ¿verdad? O los oradores ahí al centro, o en algún momento dado los actores. Y una vez más, estas son herramientas que gracias a la ayuda de ejemplos dignos de alabanza de la hermana Anita de Enríquez, nos ayuda a hacer este estudio de la carta a los filipenses. Entonces, aceptando ya las bases importantes, ¿verdad? De la lección de hoy, vamos a ver, a grosso modo, a grandes rasgos, 4 cosas. Textos bíblicos importantes, la geografía, el trasfondo histórico y la importancia de la carta a los filipenses. Texto importante de la Biblia que vimos en esta semana fue Hechos 16, del 6 a 40. Es importante tomar en cuenta antes de estudiar la carta a los filipenses. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tomar en cuenta Hechos 16, 6 al 40? Bueno, porque fue Pablo a Filipos. ¿Qué dice Hechos 16, 9 al 10? Búsquenlo ahí rapidito, por favor. Dice Pablo en su en su carta a los filipenses. ¿Y te lo leo, hermano? Por favor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Muy bien. Entonces, Pablo fue llamado a ir a ese lugar, ¿verdad? ¿Por quién fue llamado? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Así nos vamos haciendo preguntas y vamos respondiendo, ¿no se dan cuenta? Ok. Pablo tenía otros planes, pero Dios le dirigió hacia Macedonia, una provincia grande en Asia Menor. Más adelante tengo el mapa, pero vamos a ver dónde está ubicado este lugar, que hoy actualmente es Grecia. Pablo tenía planes, igual tal vez nosotros. Tal vez muchos de nosotros antes de recibir esta invitación teníamos otros planes, pero decidieron estar hoy acá. Déjenme decirle que si hoy está usted acá o nos está viendo en internet y hoy usted está viendo este video, que probablemente va a ser en otro lapso futuro, aunque nosotros ahorita estamos en tiempo presente, déjenme decirle que Dios va a hacer grandes cosas en su vida si usted se queda a finalizar este estudio. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles como las que Pablo enfrentó ahí en Hechos 16 también. Pero déjeme decirle que Dios le va a guiar. Dios le trajo hasta acá hoy y Dios le va a guiar. ¿Qué personas menciona el texto que leímos ahí en Hechos? Hechos 16. Bueno, como no nos da el tiempo, yo sé que todos quieren compartir y todos, me imagino, hicieron tal vez algunas de las observaciones. Bueno, hay un grupo de mujeres, ¿verdad? Que estaban lavando ropa. Una de esas mujeres era Lidia. Pablo iba acompañado de un hermano en Cristo y un amigo y un compañero de misión que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Silas. Había una muchacha, ¿verdad? Que tenía una actitud así un poco rara, ¿verdad? Que era esclava, dice. Y también habían algunos que no estaban muy contentos con lo que Pablo hizo con la muchacha, ¿verdad? Que eran los dueños de esta esclava y en la cual pues después ellos fueron los que también incentivaron a las autoridades del pueblo para que la multitud arremetiera contra ellos y los metieran a la cárcel. Pero después el carcelero también fue conmovido y fue impactado por el poder de Dios y pues él los invitó a su casa,
les dio las atenciones y él y toda su familia, pues, en algún momento dado, pues, conocieron al Señor por medio del testimonio de Pablo y ellos se convirtieron también al Señor. Después vemos que estos hermanos, pues, también fueron a la casa con Lidia y es así, a grosso modo, ¿verdad, hermanos? Algunos de los aspectos que encontramos en esta porción de Hechos 16. ¿Qué indica esta lista de personajes? Otra pregunta que podemos hacer. Bueno, esta lista nos da una idea de algunas personas que serían parte del grupo de hermanos que se mencionan al final del capítulo y también quienes posiblemente fueron algunos de los que leerían su carta a la iglesia de Filipos varios años después. Déjenme decirles que por lo general todas las cartas van dirigidas a un pueblo, a un lugar, a una región. No es que había una iglesia, un edificio, un lugar, una casa que era catalogado, por ejemplo, ahora hay iglesia Filadelfia, ¿verdad? O iglesia Antioquía, o iglesia de Filipo, no. Esta carta iba dirigida a esa ciudad, era una ciudad la que iba dirigida. Filipos era una ciudad, y entonces Pablo le dirige a los hermanos creyentes que vivían en esa ciudad su carta. Por eso quedó con el nombre de Carta a los Filipenses, ¿verdad? Bueno, algunos textos importantes que por cuestiones de tiempo los vamos a pasar, pero ahí ustedes hicieron algunas observaciones, ¿verdad? Vale la pena decir, yo les voy a pasar aquí rápidamente algunas ideas generales de este capítulo 16 de Hechos. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes a tomar es que Pablo estaba en su segundo viaje. Pablo era su segundo viaje cuando llegó a la región de Filipos. ¿Dónde estaba Filipos? Aquí. ¿Sí logran ver ahí el mapa, hermanos? ¿Sí? ¿Se logra ver ahí el marcado que tratamos de hacer para que ubiquen? Muy bien, ahí está la ciudad de Filipos. Pablo regresó a Filipos durante su tercer viaje misionero, eso lo encontramos allá en Hechos 26. Y aquí, miren, le tomaron una foto a Pablo. No habían cámaras, esa es una ilustración nada más, hermanos. Ahí Pablo escribió su carta desde una prisión. Hay que tomar en cuenta esto también. Pablo estaba en la cárcel. Filipenses 1:14 nos dice él que estaba preso. Y algunos creen que probablemente era en Roma, más o menos en el año 61, poco antes de su muerte, por cierto. Tanto Filipenses como Colosenses son cartas que se dice desde la prisión, así como la segunda carta también a Timoteo. La carta también fue enviada por un discípulo también, un creyente que se llamaba Epafrodito, un nombre especial, hermano, que usted no está casada o va a tener un niño, pues también puede hacer uso de ese nombre, Epafrodito. Vale la pena buscar el significado también. En Filipenses 2:25-26 nos menciona quién era este personaje, quién había traído a Pablo una ofrenda también a los hermanos, y por cierto, a través de esa ofrenda es que Pablo es animado a escribirles, y claro, él les da una carta de gratitud por esa ofrenda, como lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 18. Un poco de la geografía, les decía, este es el mapa de Asia, del sur de Asia y sur de Europa. Si se dan cuenta, acá, ahí se ve Macedonia, ¿verdad? Y ahí abajito es donde estaba la ciudad de Filipos. Esas son ruinas actuales de Filipos, les decía, la imagen que les mostré al inicio. Un poco de la geografía es que esta ciudad estaba ubicada a 16 kilómetros al norte del mar Mediterráneo y la ciudad de Neápolis en Macedonia, como lo vimos en el mapa anterior, ¿verdad? ¿Sí? Mira ahí. Muy bien. Es para ubicar, eso nos sirve la geografía, ¿verdad? Bueno, tanto en la época antigua como en la época actual, es una región bastante montañosa, pero también fértil, y está rodeada de muchas montañas, ¿verdad? Como la que ven ahí en la imagen. Un poquito del trasfondo histórico es que el nombre de la ciudad, Filipos, viene del nombre antiguo Crenides, que fue renombrado como Felipe II de Macedón, padre de Alejandro Magno, por cierto, y Hechos 16:12 nos cuenta que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Era una colonia romana esta ciudad, los ciudadanos eran romanos y la cultura romana era bien particular. No había muchos judíos ahí, y es porque era una ciudad bien romana. Vamos a conocer un poquito de la cultura romana. Por ejemplo, esta era una moneda que se usaba en la época. Es una moneda donde tiene el emblema, la imagen, ¿verdad?
del soberano de aquella época. Y algunos otros aspectos importantes es también cómo responsable este rey, Querenites, era responsable de la ciudad de Roma, Filipos. Sin embargo, él falló con sus líderes. No trataron a los, en este caso, perdón, Filipos falló con Pablo, por decirlo así, porque ellos no tomaron en cuenta que Pablo también era ciudadano romano. Y vean ustedes, el Imperio Romano tenía, ellos, por cierto, nuestras leyes jurídicas proceden de Roma. Para los que han estudiado Derecho, o tal vez hay alguno acá que esté estudiando Derecho, pues se va a encontrar con que muchas de las leyes que hoy se aplican en la ley de nuestros países vienen de Roma. Y Roma era muy amante de las leyes, ellos eran muy cumplidores de la ley. Si se violaba una ley, pues había castigo también. Entonces ellos eran muy rigurosos, pero ellos no tomaron en cuenta también cuando tomaron prisioneros a Pablo y a Silas, no le hicieron un juicio como deberían de haberlo hecho, y eso los llevó a que en algún momento los metieran en la cárcel injustamente. Por eso Pablo demandó sus derechos, por eso Pablo también hizo ver sus derechos. Más adelante pues vamos a ver en la carta también cómo también había un acompañante, que en este caso es Lucas. En el capítulo de Hechos se menciona que Lucas, por cierto, vale la pena decir, en una de las conversaciones que tuve por teléfono con alguno de ustedes, pues vale la pena entender que en Hechos es una narración histórica de todos los eventos que sucedieron después de la resurrección de Jesucristo. El discípulo que escribió Hechos fue Lucas, pero Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue discípulo de Pablo y fue su médico de cabecera. Y el libro de Hechos, tanto el Evangelio de Lucas como de Hechos, es herencia de este médico que en algún momento dado tuvo la iniciativa de escribir. Por eso vale la pena escribir, hermanos, porque él dejó todos estos hechos, toda esta evidencia histórica que hoy, a Dios gracias, a través de ese, era como su diario, digámoslo así, pero ahora nosotros lo tenemos como esa herencia también que es palabra de Dios. Y básicamente vale la pena decir que vale la pena también hacer un estudio de este evangelista, de este hermano de Lucas, ¿verdad? Bueno, pasemos rápidamente, perdón, la importancia de Filipos. Hechos 16 y la historia de Filipos revela que el evangelio entró a Europa a través de Pablo, ¿verdad? Y sus acompañantes. Según Filipenses, la iglesia de Filipos, recuérdense que era una ciudad, pero había un grupo de creyentes, es a este grupo de personas que envió donaciones para Pablo, para poder soportar también las situaciones que él estaba viviendo en la cárcel, y el resultado de esta situación que él estaba viviendo en sus prisiones es producto de que él escriba esta carta. Es así como él demuestra un agradecimiento por haberle ayudado en momentos difíciles, en momentos de preocupación. Vale la pena decir, hermanos, una aplicación para nosotros hoy. Si usted está en oportunidad de ayudar a alguien, hágalo, hermano, hágalo. La generosidad debe ser parte de nuestra vida como creyentes principalmente. Y la carta a los filipenses evidencia eso. Filipos le dio una recompensa, un regalo, digamos, a Pablo, y él en gratitud a ese regalo, pues también les envía esta carta de agradecimiento. Y un poquito del contexto romano, ¿verdad? Y cómo es que ellos vivían en Roma, vale la pena decir que había un proceso para lograr ser ciudadano romano. Y algunas de las implicaciones para ser ciudadano romano era que el ciudadano romano debía de haber nacido en Roma. Haber nacido en Roma era automáticamente ser ciudadano romano, como pasa hoy en día, ¿verdad? Yo nací aquí en Guatemala, soy guatemalteco, pero me voy a Estados Unidos, no soy estadounidense, ¿verdad? Porque nací aquí en Guatemala. Igual cada uno de ustedes nació en diferente país, ustedes son originarios de su país y ahí ustedes son libres, ¿verdad? Pero si van a otro país se tienen que someter a la ley de ese país, no tienen todas las libertades que a veces tiene uno en su país. Lo mismo pasaba en aquella época, pero el ciudadano romano tenía ciertos privilegios también, porque el ciudadano romano, aparte de nacer en Roma, tenía ciertas libertades que no todos los ciudadanos tenían. Por ejemplo, los esclavos no eran en algún momento dado considerados ciudadanos tampoco. Nacer en una ciudad o en una provincia romana les daba la libertad de poder comprar en cualquier ciudad, en cualquier lugar, en cualquier parte, pero también la ciudadanía romana se podía comprar,
pero era carísima comprar una ciudadanía romana. Muchos de los soldados romanos, por ejemplo, venían de otras culturas y ellos, para poder hacerse ciudadanos romanos, tenían que comprar su ciudadanía. Pero también se podía ser declarado ciudadano romano por medio del emperador. El emperador podía declarar a alguien como ciudadano romano aunque no haya nacido en Roma. ¿Cuáles eran los derechos que tenía un ciudadano romano? Bueno, podía viajar, como les había dicho, a cualquier parte, a cualquier punto del imperio, bajo la protección de Roma, tenían protección. No tenían que someterse a legislaciones locales sin el permiso del imperio. Eran extensos de los castigos y las torturas crueles, como los azotes o las crucifixiones, y más adelante vamos a ver también por qué Pablo no murió crucificado, sino que él murió como ciudadano romano. Pero ellos eran extensos, o sea, no les sometían a esos castigos o a esas torturas. Por eso fue que Pablo, ahí en el capítulo 16, él dice, bueno, ¿cómo están por eso que me están pidiendo que me salga así secretamente? No, yo necesito ver que los líderes vengan y me den una explicación, porque él sabía y conocía sus derechos. Él tenía derechos a apelar también un juicio, y eso fue algo que no se cumplió, al menos en el capítulo 16 de Hechos. No le hicieron juicio, solo lo metieron a la cárcel. Más adelante vamos a ver también por qué cuando Pablo tiene que hacer su cuarto viaje, por qué él apela al César y es trasladado a Roma, y es ahí donde también pasa varios años de su vida en una cárcel. Los ciudadanos romanos eran extensos de pagar impuestos. Ellos no pagaban impuestos, eso era una de las ventajas que Pablo también tenía como ciudadano romano. La importancia de la ciudadanía de Pablo pues es latente todavía hoy para nosotros, y podemos aprender cómo aún antes de que él naciera, Dios lo preparó para el ministerio tan especial que él iba a tener. Él era judío, porque él era judío, pero también era ciudadano romano, lo que le protegía de muchas de las situaciones que también él iba a enfrentar, aunque no fue tampoco la excepción, ¿verdad? Muchas veces él cumplía su ministerio y tenía que ser sometido a veces, como injustamente lo vemos en el capítulo 16 de Hechos, a las torturas, a los castigos, que como ciudadano romano no debía de pasarlas, pero él los sufrió porque fue llamado a cumplir con ese propósito. Si usted hoy está aquí, déjeme decirle que el Señor le está llamando probablemente. Tal vez el Señor le está guiando a que usted haga algo hoy, a que usted emprenda algo nuevo, a que usted en algún momento dado se comprometa con Dios, a que usted haga cambios en su vida. Y es así como me gustaría ir concluyendo